Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Efesios. Vamos ahora a estudiar los versículos 2 y 3 del capítulo 2. Dice el apóstol Pablo que antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, teníamos una concepción diferente de la vida. Nosotros vivíamos de una manera distinta, no creíamos lo que ahora creemos, no veíamos las cosas como ahora las vemos, no entendíamos lo que hoy logramos entender y no disfrutábamos de las bendiciones que hoy podemos disfrutar. Cristo no solamente marca una división en los tiempos, no solamente podemos nosotros medir los tiempos diciendo esto fue antes de Cristo y esto es después de Cristo. Cristo no solamente marca la división de los tiempos, sino que también marca una división en nuestra vida. Podemos nosotros entender la vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. Es decir, nuestra vida como era antes de aceptar a Jesús como el Señor y cómo es ahora nuestra vida estando en Cristo. Esto es de lo que habla el apóstol Pablo en estos versículos y escribe de esta manera allá en la carta a los Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, leemos así: en los cuales también anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo describe nuestra vida sin Cristo, describe nuestra forma de vivir cuando todavía nosotros no aceptábamos al Señor. En el versículo anterior hablaba de que nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados, y por decir que vivíamos, porque en realidad dice estaban muertos en sus delitos y pecados. Esta era la condición que nosotros teníamos. Dice en aquel tiempo, en otro tiempo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, y esta era la condición que nosotros teníamos. Esta era la forma de vida que nosotros llevábamos. Repite la frase, en otro tiempo. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Y en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en un tiempo pasado, en un tiempo que podemos nosotros recordar, sabemos de dónde fuimos rescatados, nosotros recordamos la vida que llevábamos y ahora podemos también seguramente pensar qué habría sido de nosotros si no hubiéramos tomado la decisión. Si nosotros no hubiéramos decidido aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Cómo estaríamos viviendo el día de hoy? ¿Cómo sería nuestra existencia? ¿Qué es lo que nosotros creeríamos? ¿Qué es a lo que nosotros adoraríamos? ¿O en qué estaríamos desperdiciando nuestras vidas? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, en otro tiempo nosotros vivíamos, por decir que vivíamos, más bien estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, anduvimos cuando vivíamos la vida del viejo hombre que menciona en este mismo capítulo, o en este mismo pasaje, cuando dice que nosotros vivíamos una vida distinta, siguiendo lo que el viejo hombre estaba habituado a hacer. Un viejo hombre que estaba habituado al pecado, que estaba enviciado en las cosas que la carne pedía. Esa era la forma en la que nosotros vivíamos. Y habla de este tiempo, hace referencia a este tiempo, cuando nosotros no estábamos en Cristo. En ese tiempo estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando habla del viejo hombre, hace una diferencia entre el pasado y el presente. Lo que nosotros teníamos en ese tiempo cuando estábamos sin Cristo. Y describe esta forma de vida para no querer regresar a esa forma, para no querer nosotros regresar a esa vida que teníamos sin Cristo. Nuestra vida era de verdad lamentable, era triste, era de una forma esclavizada, pero dice, nosotros en aquel tiempo vivíamos así, pero hoy, estando en Cristo, ya ni siquiera debemos de pensar en regresar a esa forma de vida.
Y describe esta existencia que nosotros teníamos cuando dice que ahora estamos viviendo de una forma distinta. Ahora nos hemos despojado del viejo hombre, estamos ahora revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense lo triste que era nuestra vida en ese entonces. Dice que en ese entonces nosotros seguíamos la corriente de este mundo, igualito que los demás, igual que cualquier persona que trata de agradar a los demás, que trata de gastarse su dinero en complacer a lo que otros dicen, lo que a otros les gusta, lo que otros dicen que está bien. Y esa es la forma en la que nosotros estábamos desperdiciando nuestra existencia, tratando de complacer a todo el mundo, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Íbamos al son que tocaba el mundo, lo que el hombre decía que era correcto, eso era lo que nos entregábamos, y queríamos estar haciendo lo mismo que los demás. Esa es la forma en la que nosotros conducíamos nuestra vida. Obedecíamos, todavía lo más fuerte, obedecíamos la voluntad del diablo. Esto es lo que teníamos. Eso es lo que tiene la gente que no quiere aceptar a Cristo como el Señor de sus vidas. Porque si Cristo no es el Señor, está tan claramente manifestado cuando la gente no quiere obedecer lo que Cristo dice. Cuando Cristo manda y la gente no obedece, no puede decir mi Señor, no puede decir nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor de alguien, pero no el Señor de la vida de aquel que está desobedeciendo. Por eso cuando dice ahí el apóstol Pablo, de una manera muy fuerte, dice, en aquel tiempo estuvieron siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que hacía, la gente es lo que hace, y nosotros estábamos haciendo exactamente lo mismo. Obedecíamos la voluntad del diablo. Y estas palabras son duras, como le sonaron duras a los judíos a los cuales nuestro Señor Jesucristo les habló de esta manera. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 39 al 47, así dice nuestro Señor Jesucristo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto ustedes no las oyen porque no son de Dios. Fuerte, duro, es lo que habla nuestro Señor Jesucristo. Los judíos decían, nosotros no somos esclavos. Siempre hemos sido personas libres, somos una nación libre. Dice, ustedes son esclavos del pecado. Dicen ellos, nosotros no somos esclavos de nadie. Es más, nosotros somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham. Y aquí entra un juego de palabras que los hebreos podían entender. Los judíos entendían esto. Cuando se mencionaba hijo de, quería decir que tenía la cualidad que se estaba mencionando o el defecto que se estaba mencionando. Por ejemplo, cuando se decía hijo de la justicia, era una persona que practicaba la justicia. Cuando se dice hijo de la verdad, era alguien que practicaba la verdad. Cuando se decía hijo de la mentira, era alguien que todo el tiempo hablaba mentira. Entonces dice, nosotros somos hijos de Abraham,
Y nuestro Señor Jesucristo en este juego de palabras les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Y qué creen? Abraham nunca intentó matarme, pero ustedes me quieren matar. Si fueran hijos de Abraham, estarían haciendo lo que Abraham hizo. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Si fueran hijos de Abraham, dice, ustedes harían lo que hizo Abraham. Pero ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes no creen la verdad. Y luego dice ahí, dice, bueno, nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Dios. Y les dice, ustedes tampoco son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, me amarían, porque sabrían o entenderían que yo he salido de Dios, y lo que hablo es la palabra de Dios. Dice, pero ustedes ni son hijos de Dios, ni tampoco están ustedes entendiendo el lenguaje en el que hablo, porque ustedes tampoco aman la palabra de Dios. De una manera muy tajante, muy duro, muy realista, les dice a los judíos, ustedes ni hijos de Abraham, ni hijos de Dios, ni aman la palabra, ni la palabra está en ustedes. Ustedes son hijos del diablo. Son hijos del diablo. De verdad es algo duro que dijeran ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque si no están haciendo las obras de Abraham, no están haciendo las obras de Dios, no creen la palabra de Dios y no creen a Jesús, entonces dice, ustedes nada más les queda esto. Ustedes quieren hacer las obras del diablo. Ustedes se complacen en la mentira y esto es precisamente lo que el diablo hace. Él es mentiroso, él es homicida y esto es lo que ustedes están haciendo. Ustedes quieren creer la mentira, ustedes quieren matarme, ustedes quieren ser homicidas. Esto es lo que el diablo hace. Así es de que por lo tanto son hijos del diablo y es lo que encaja en las cualidades que ellos están teniendo. Y dice, ¿por qué no me creen? Dice, porque Dios no está en ustedes y ustedes no están en Dios. Esa es la situación que vivíamos todos nosotros. Duro, difícil, pero esta era nuestra realidad. Dice, nosotros seguíamos la corriente de este mundo. ¿Y quién es el que dicta la corriente de este mundo? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que hacíamos. Obedecíamos lo que el diablo decía. Esta era nuestra condición y de verdad que es una condición triste, lamentable, a la cual no queremos regresar. Eso es lo que vivíamos sin Cristo. Por más que nosotros quisiéramos, por más que nosotros pensáramos, el apóstol Pablo dice que hay un contraste en esto. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera, sigue operando al tiempo presente, hoy en día todavía, sigue operando en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? No son los cristianos que no quieren obedecer, no. Son todas las personas que no quieren obedecer. Dice, los hijos de desobediencia son los desobedientes, los que no quieren obedecer al evangelio, los que dicen más adelante, los que dicen después, en otra ocasión, cuando tenga más tiempo. Es que ahorita estoy demasiado ocupado en el trabajo, es que ahorita tengo mi carrera por delante, es que ahorita estoy en un proceso de ascenso en el trabajo y no tienen tiempo para obedecer al Señor. Dice, estos son los hijos de desobediencia. Pero fíjese el contraste que hace el apóstol Pablo cuando dice ahí, dice, seguíamos la corriente de este mundo conforme, de acuerdo al plan del espíritu, el príncipe del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Los hijos de desobediencia los mueve un espíritu que opera en ellos. Pero los que son hijos de Dios, los que están dispuestos a obedecer al Señor, dice, en ellos actúa un poder de parte de nuestro Dios, dice, el poder que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o podemos entender. Esto es el contraste. En aquel tiempo, en otro tiempo, vivíamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, estábamos nosotros dispuestos a seguir la corriente de este mundo,
dispuestos a obedecer al príncipe de la potestad del aire, dispuestos a ser desobedientes a Dios. Dice, eso es lo que hacíamos. Pero ahora en el tiempo presente, cuando estamos viviendo en Cristo, ahora en nosotros actúa un poder que nos hace más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender. El apóstol Pablo hace este contraste, y este título del príncipe de la potestad del aire es el título de Satanás. Es el título de aquel que está en contra de nuestras almas, en contra del plan de nuestro Dios. Este es el título, es la autoridad y es el reino en el cual Él está gobernando. Este es el lugar donde el cristiano cada día libra batallas, donde el cristiano todos los días está enfrentándose al enemigo. Así lo dice ahí, dice, Él es el príncipe de la potestad del aire. Fíjense cómo describe el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla que tenemos todo el tiempo. El apóstol Pablo dice que hay estos principados y potestades que probablemente con nuestros ojos naturales no los podemos ver, pero estamos conscientes de esta lucha y sabemos que Él está operando en los hijos de desobediencia. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él no es que sea el Señor, realmente no es así. Cuando habla de príncipe, para empezar, está con minúscula, todo el tiempo como debe de ser. No es que Él sea el Señor, no es que Él sea el que gobierne realmente, sino que tiene un lugar donde está dispuesto para gobernar en aquellos que le quieren obedecer, en aquellos que rinden su voluntad a Él. Al final de cuentas, nuestro Dios no nos toma la fuerza, ni tampoco es que el enemigo tome la fuerza a nadie. Cada quien decide, y aquí nada más hay dos bandos. Y si no estamos en uno, automáticamente estamos en el otro. Nuestro Señor Jesucristo así lo dijo de claro. Cuando los apóstoles le dijeron, maestro, encontramos algunos que estaban haciendo las cosas en tu nombre y se los prohibimos. Dijo, ¿pero por qué? Aquí nada más hay dos bandos. Entonces, si no es contra nosotros, es por nosotros. Y así lo dice nuestro Señor Jesucristo. El que no es con Él, es en contra de Él. Y el que con Él no recoge, entonces desparrama. Dice ahí, si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Nada más hay dos. No hay un punto medio, no hay de que podamos estar un ratito con uno y otro ratito con otro. Aquí nada más hay dos bandos. Y entonces, dice el apóstol Pablo, no es que el príncipe de la potestad del aire realmente sea el Señor. Él es el príncipe de aquellos que están dispuestos a obedecer. Porque Jesús, Él es el Señor y Él sigue siendo el Señor, pero será Señor de la vida de aquel que quiera rendirle su voluntad a Él. Pero Él seguirá siendo Señor. Nosotros seremos los beneficiados. Nosotros seremos los beneficiados si nosotros queremos aceptarlo como Señor. A Él no lo afectamos en nada. Es lo que quiero decir. Él no sale afectado en nada si alguien lo rechaza. Él sigue siendo Señor. Pero si lo aceptamos como Señor de nuestra vida, entonces nosotros somos los que disfrutamos de esta bendición. Dice también el apóstol Pablo, en ese tiempo anduvimos en los deseos de nuestra carne y éramos hijos de desobediencia. Eso es lo que éramos. Anduvimos en los deseos de nuestra carne. Y esto nos recuerda el tiempo pasado. Esto nos recuerda cuando nosotros vivíamos de acuerdo a lo que nosotros pensábamos. Y a lo mejor en esta naturaleza no quiere decir que nosotros éramos malos. Porque realmente hay muchas personas que viven en la naturaleza de su carne y realmente son capaces de hacer cosas buenas. Dicen la verdad, no dicen maldiciones, no tienen vicios, no golpean a su mujer, son personas que incluso se podrían considerar benéficas, son personas benévolas, y tenemos tan solo
El caso, por ejemplo, de Cornelio, un caso que nos menciona la Biblia, el centurión de la compañía llamada La Italiana, que dice que hacía muchas limosnas al pueblo, era temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas oraciones. Era una persona buena, pero ¿qué le dijo el ángel? Te falta hacer algo. Todavía no estás dentro, todavía hay algo que debes de escuchar. Y esto fue lo que hizo inmediatamente. Entonces, lo que nosotros podemos entender es que vivíamos en esta naturaleza, en la naturaleza de nuestra carne, y en esa naturaleza probablemente no éramos malos. A lo mejor, de cuando en cuando, alguna cerveza, de cuando en cuando, algún cigarro, de cuando en cuando, alguna maldición, pero no éramos malos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que con poquito que nosotros hayamos hecho, éramos pecadores. Esa es la condición que dice el apóstol Pablo. En el versículo 1 dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No necesitamos ser de lo peor de este mundo. Probablemente no. Probablemente hay otras personas que viven de una forma peor de lo que nosotros vivíamos. Pero esta es la condición, hermanos. Éramos nosotros hijos de ira, lo mismo que los demás. Es lo que habla aquí el apóstol Pablo. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, no había diferencia. Y esta es la cosa tremenda que a veces puede pesar en nuestras mentes. No había diferencia, por ejemplo, con un asesino. Y nosotros que a lo mejor nada más éramos mentirosos. No había diferencia entre un violador y a lo mejor nosotros que nada más decíamos maldiciones. No se compara el daño que hace uno y otro. No se compara seguramente. Pero el castigo por el pecado sigue siendo lo mismo. Entonces, esta es la situación. Que nosotros hoy no queremos regresar a lo que éramos antes. No queremos regresar a esa forma de vida. Porque al final de cuentas, dice el apóstol Pablo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y qué creen que merece un hijo de ira? Aunque no éramos tan malos, o no éramos de lo peor, porque había otros peores que nosotros, y seguramente hay muchos otros peores, unos que otros, unos son más malos, unos tienen más culpa, unos son más pecadores, podemos pensar, pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿A poco piensan que aquellos hombres cuya sangre Pilato mezcló con los sacrificios de ellos, eran más pecadores que todos los hombres o que todos los galileos? Dicen, no. Si no se arrepienten, aunque no hayan sido tan malos como ellos, dice, van a perecer igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que merecían más el castigo que cualquier otro galileo? Les digo, no, al contrario, si no se arrepienten, van a perecer igualmente. Esa es la situación. Decir, bueno, a lo mejor no son tan malos, pero como quiera necesitan aceptar la salvación, necesitan obedecer al Evangelio, necesitan como quiera bautizarse. Y esto es precisamente lo que nosotros hicimos. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. No había diferencia entre cualquier otro que no quería obedecer a Dios. Entonces, esto es lo que nosotros merecemos. Según lo que dice la palabra de nuestro Dios, todo aquel que está sin Cristo, esta es la condición en la que se encuentra. El mismo pasaje donde se encuentra Juan 3:16, donde dice que de tal manera, de una forma tan grande, tan maravillosa, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para mostrar su amor tan grande. Dice, para que cualquiera que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero dice en el versículo 36, Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios mostró su amor para con nosotros, que dio a su único Hijo para poder alcanzar la salvación. Por lo tanto, como Dios entregó a su Hijo, y esta salvación está disponible a cualquier persona, sin importar quién sea, sin importar cómo haya vivido, sin importar los pecados que haya cometido,
Dios tiene el poder y la autoridad y la facultad para perdonar cualquier pecado. Eso es lo que Él promete. Pero aquí está la sentencia. Como ya Dios envió a su Hijo, como Dios permitió que muriera por nuestros pecados, como Él permitió que fuera sepultado y con su poder lo levantó de los muertos, hoy la sentencia está dictada. Cualquier persona, sin importar quién sea, sin importar cuán rojo sea su pecado, no importa si es como el carmesí o si es como la grana, no importa eso, Él puede limpiarlos y hacerlos como blancos, blancos como la nieve, blancos como la lana. Ese es el poder de Dios y esta es la sentencia. Y por el otro lado, la sentencia sigue también vigente. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta es la garantía. Pero dice, cualquiera, sin importar lo bueno que haya sido, sin importar cuántos bienes haya hecho, sin importar qué tan dadivoso sea y qué tan benévolo sea con las personas, sin importar cuántas obras de caridad haga, sin importar lo buen esposo que sea, lo buen padre que es, sin importar eso, si no acepta a Cristo, si rehúsa creer en el Hijo, dice, no solamente no verá la vida, sino que aparte de esto, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Esta es la sentencia. Y esto es real. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Así es de que la Biblia enseña que no todos son hijos de Dios. La Biblia no está hablando acerca de esto. Dice, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. O eres hijo de Dios, o eres hijo de ira. Y nada más hay esta opción. Cualquiera que está aceptando a Jesús como el Señor de su vida, que obedece el Evangelio, y esto no es a través de una oración. Una oración no es suficiente para poder decir, ya eres un hijo de Dios, ya fuiste salvo. Mentira. La Biblia no enseña esto. La Biblia enseña el que crea y se bautice, este es salvo. La Biblia enseña, arrepiéntanse y bautízase para perdón de sus pecados. Eso es lo que enseña la Biblia. Y cualquiera que enseñe una cosa diferente está mintiendo. Así de que la Biblia nos enseña que cualquiera que acepta a Jesús, entonces este es un hijo de Dios, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Ahí nos enseña que solamente los que aceptan a Jesús como su Señor son hijos de Dios. La Biblia enseña esto. Él es el creador de todos, pero Él no es el Padre de todos. Los judíos, nuestro Señor Jesucristo les dijo, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo, porque no quieren hacer la obra de Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer la voluntad de Dios. Hoy nosotros podemos decir, somos hijos de Dios, porque hemos recibido a Cristo, porque vivimos en Cristo, porque permanecemos en Cristo, porque somos guiados por la palabra, porque obedecemos los mandamientos de Dios y permanecemos en Él. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Por lo tanto, debemos de tomar muy en serio el hecho de ser obedientes a la voluntad de Dios. Porque cualquiera que es hijo de ira solamente merece la ira de Dios. Él no los va a tomar como víctimas, como diciendo pobrecito de ellos. No, cada quien decide lo que quiera hacer. Tiene la misma oportunidad de aceptar a Jesús como el Señor de sus vidas o de rechazarlo. Pero de esto dependerá el destino final. Hoy nosotros tenemos el privilegio de estar en Cristo y tenemos la responsabilidad de permanecer en Cristo. Tenemos este compromiso de seguir en Él. Así de que esto es de lo que habla el apóstol Pablo. Es un contraste entre nuestra vida pasada y lo que vivimos hoy en día. Dios permita que cada día podamos mantenernos firmes, que podamos permanecer en este camino, que podamos seguir adelante haciendo la voluntad de nuestro Dios y nunca siquiera pensemos en regresar a lo que éramos antes. Allá no hay nada, absolutamente nada, según lo que leemos aquí en la palabra. En Cristo es donde tenemos justificación, santificación, redención, limpieza, perdón, amor, y todos los cuidados del Padre están solamente en Cristo. Fuera de Él estaríamos vacíos.
Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Y juntos a una voz cantaremos al Señor. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Alcen voces al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor. Y juntos a una